Soy Cristian Barros, estoy a cargo de la exposición de digamos, de un triple módulo. Es una exposición relativa a la globalización y multipolaridad que va a rastrear el primer fenómeno, globalización, en tres fases o en tres momentos. Uno es genealogías, que consigna el primer módulo, el segundo es contextos y el tercero es perspectivas. ¿Perfecto? El módulo actual, el que vamos a hacer ahora, es genealogías. Trato de definir conceptos básicos del ámbito de la globalización, capitalismo, hegemonía monetaria, patrón oro, ciclos imperiales, procesos de acumulación, modos de producción, cadenas de valor. Establezco un repertorio de herramientas conceptuales básicas y después trato de explorar mínimamente la historia de la globalización. Bueno, empezamos. Eh, el comercio es eterno, siempre ha existido intercambio. En el Paleolítico hay evidencia de intercambio de un cierto tipo de industria lítica, qué sé yo, raspadores de doble faz, etcétera, por algún tipo de anzuelo. El comercio es eterno, pero el capitalismo no lo es. El capitalismo está inscrito en un desarrollo cronológico, en un tiempo. Comercio es eterno y como tal el comercio es una condición necesaria, pero no suficiente para el capitalismo. El capitalismo es comercio, pero más bien es la extensión de la racionalidad mercantil a la esfera productiva. La penetración del comercio y de su racionalidad en la esfera productiva, que es la artesanía tradicional o la producción para el autoconsumo en el campesinado, que de manera importante solamente ocurra hacia el 1700, a eso vamos a llamar capitalismo, un capitalismo temprano. Y el capitalismo maduro es cuando la racionalidad mercantil resulta hegemónica. No es una parte de la economía, como son los grandes circuitos de intercambio de alta mar en Venecia o en Holanda, cuando todavía en el 1500, 1600 gran parte de Occidente era una economía campesina de subsistencia. Perfecto. Eso lo podemos calificar como capitalismo temprano o protocapitalismo. El capitalismo maduro, yo diría que el rasgo esencial del capitalismo maduro es la universalización de la racionalidad mercantil ejemplificada en el régimen de salario. Cuando el producto básico de la economía es el trabajo humano, que ya no es simplemente el trabajo vocacional, semiartístico del artesano o el empeño más o menos natural del campesino de cultivar lo que va a cosechar él mismo, es cuando el trabajo es ya una mercancía que podemos calificar al capitalismo como maduro. De manera que globalización se entiende casi siempre como una extensión de los mercados y de la racionalidad mercantil en el mundo. Sin embargo, la globalización no es totalmente el capitalismo. Las primeras civilizaciones de tipo hidráulico, que necesitaban una enorme centralización política para administrar sistemas de regadío, por ejemplo, Sumer, en el sur de Irak, en la desembocadura del Tigris y el Éufrates, Uruk, una ciudad de estado del 3000 a.C., tenía un sistema mundo. Uruk buscaba lapislázuli en Afganistán o cobre en la India o madera de cedro en el Líbano, etcétera. Pero si uno examina el 90 y tanto % del consumo promedio se originaba de manera endógena, era campesinado al cual se le ponía algún tipo de tributo o carga extorsionadora. Perfecto, pero era básicamente campesino. Desde el neolítico, la revolución neolítica es del
8000 antes de Cristo, que es la domesticación de semillas y de animales de corral. El mundo es campesino. El mundo hasta hoy es 50% campesino. China, con su enorme desarrollo vertical dirigido, solamente hace un par de años la mayoría de su población es urbana e industrial, proletarizada, sujeta al régimen de salario. Hasta hace 10 años, la mayoría de la población china era campesina y rural. Ahora, hasta ahora en el mundo, entiendo que la mitad o el 48% por lo menos es rural, campesina, orientada hacia la economía subsistencial. Pues bien, el comercio como tal ha sido eterno. Desde el Paleolítico se intercambian eh, hachas por anzuelos. Sin embargo, la globalización que podemos llamar capitalista es más bien reciente y no tiene 500 años todavía. El 1500 y seguramente el dato crucial es el descubrimiento de América, por una parte, y el cierre del Mediterráneo por el ascenso del Imperio Turco. De manera que el gran comercio del Mediterráneo, el sistema mundo del Mediterráneo, que abarcaba el Levante y el Asia, se cierra y aparece el mundo atlántico, relacionado con el norte y occidente de Europa, América y los pasos intraoceánicos para llegar al Asia. ¿Perfecto? Podemos decir que hay una protoglobalización hacia el 1500. Para que exista una globalización madura, que podemos identificarla con un capitalismo a escala planetaria, entonces, no es simplemente los mercados. Como mercados ha existido siempre, los mercados nacieron en, en los flujos de larga distancia porque el mercado con el vecino hay paralelismo productivo y se cambian manzanas por manzanas, es como no tiene ningún sentido. Si yo estoy produciendo lo mismo. De manera que los primeros intercambios surgen en los circuitos de larga distancia, que son básicamente comercio de lujo. Qué sé yo. La ruta de la seda es un ejemplo de comercio a larga distancia, que era de la China a Europa, o la ruta del ámbar, que era del Báltico hasta Egipto, y que es muy antiguo, viene del Neolítico, pero son, de nuevo, el comercio surge en las membranas más distantes de contacto, en las intersecciones, podemos llamar marítimas, fluviales, es en la lejanía, donde ocurre el primer intercambio. Y esto es porque en una comunidad más bien cerrada, campesina, cada uno produce lo mismo que produce el vecino y no tiene ningún sentido cambiar trigo por trigo. Es como no puedo ir con la carreta a cambiar trigo por trigo, no tiene ningún sentido. De manera que durante mucho tiempo en la economía de subsistencia no hubo ningún estímulo hacia la especialización. ¿Ya? En la medida que crece el comercio y el comercio eh, puede integrar tecnologías de flete más avanzado, básicamente flete marítimo y mayor seguridad, bajan los costos de transacción, hay mayor estímulo del comercio para que las economías campesinas se especialicen y eventualmente el comerciante puede pedir grano de un productor en el Báltico para llevarlo a Holanda, que fue uno de los mecanismos de crecimiento de Holanda a partir del 1600, o puede llevar metales desde América a la península ibérica, que fue el mecanismo de acumulación de masa monetaria a partir del 1500. Pero atención, de nuevo, globalización en el sentido capitalista no es meramente la extensión de los mercados, porque los mercados por sí mismos no existen. En su forma natural, los mercados son solamente mercados de lujo de larga distancia con una enorme cantidad de riesgo. El mercado empieza a existir cuando existe el Estado. Los mercados son espacios normativos, institucionales, que se crean por un superpolicía, por un poder político central que puede hacer respetar los contratos y que puede garantizar un intercambio equilibrado y que si hay algún tipo de
fraude o si se cesa una prestación en un contrato, interviene este superpolicía, que es el Estado, y hace cumplir el contrato. Al mismo tiempo, este superpolicía vigila que haya poco bandidaje y que los costos de transacción, de flete, de transporte, sean fluidos y baratos. Sin Estado no hay mercado, de manera que la dicotomía mercado y Estado es espuria, es ficticia, es falsa. Los mercados solamente empiezan a existir cuando hay un Estado lo suficientemente sólido para garantizar seguridad, costos de transacción bajos y legalidad de los contratos. ¿Ya? De manera que solamente cuando hay estados maduros, centralizados, con ejércitos más o menos profesionales, podemos decir que hay mercados capitalistas. Los mercados capitalistas necesitan estados muy fuertes. Si no hay estado, hay mercados muy frágiles, muy riesgosos y solamente operan, podemos decir, con productos de lujo, en largas caravanas o en fletes marítimos con mucho riesgo, que era el tipo de comercio que existía hacia el 1500. En el 1500 hay ciertas transformaciones, como decir, de tipo tecnológico. Se mejora la navegación a vela, se conocen nuevas corrientes y se integra la artillería, cañón con pólvora, a los barcos. De manera que los barcos son su propio policía. Los estados también crean ejércitos profesionales y pueden resguardar sus flotas. Empieza lo que podemos llamar la época del mercantilismo. Eh, Cada estado lucha por crear comercio internacional, capturar la mayor cantidad de metales preciosos para pagar ejércitos mercenarios, que es el núcleo del ejército profesional. De manera que globalización no es simplemente la extensión de los mercados, es un complejo que integra el Estado moderno, con un ejército profesional, con una burocracia capacitada para proteger los contratos y con un sistema fiscal, impuestos que financian al mismo tiempo este ejército profesional y la burocracia. No hay mercados sin Estado. Los mercados tradicionales antes del Estado moderno son mercados excepcionales, marginales, de lujo, que es la seda de China, el ámbar del Báltico, etc. ¿Perfecto? Entonces ya tenemos una definición de globalización. La globalización pertinentemente capitalista no es eterna, el comercio es eterno, pero la globalización capitalista necesita un contexto que es básicamente la maduración del Estado burocrático moderno, con ejército profesional, con un sistema fiscal de impuestos que financie ese ejército y garantice seguridad para el comercio. Y ese comercio es tasado, es estrujado por el Estado, de manera que entre mercado y Estado hay una simbiosis. El proyecto Estado-mercado en los grandes imperios del siglo XV, XVI, XVII se llama mercantilismo. Perfecto, introducimos un nuevo concepto que es mercantilismo. El mercantilismo era el esfuerzo concertado de poder político central, imperio o reinos nacionales, Francia o España o Inglaterra en 1500, etcétera, para hacer de una burguesía comercial monopolista su principal o uno de los más importantes canales de financiación. Esa burguesía marítima, monopolista, se le garantizaba el comercio externo y se le permitía eh, contar con la defensa del Estado si quería comerciar con especias o eh, eh, realizar explotaciones de oro o plata en el Nuevo Mundo. Uno de los modelos mercantilistas clásicos fue Holanda, que creó con un monopolio especial la Compañía de Indias Occidentales, de corta OC, muy antigua y fue la primera multinacional. Es interesante que esta multinacional no surge fuera del Estado,
es un esfuerzo del poder político y de una clase comercial marítima. No es una burguesía productiva regional. Eso todavía no está maduro, ¿ya? Este es el mundo del mercantilismo. Eh, los primeros imperios rivalizaban por captar la mayor cantidad de metales y al mismo tiempo creaban sistemas de impuestos internos, peajes internos para que esa circulación de metales fuera tasada con peajes. El mundo del mercantilismo entonces es el esfuerzo concertado del poder político, del primer poder político imperial o de monarquía nacional, junto con una burguesía marítima que todavía no está implicada en los procesos productivos, todavía no es una burguesía industrial, es simplemente una burguesía que realiza una transacción triangular, compra barato y vende caro. Uno de los primeros procesos de este tipo de triangulación era en América buscar la plata y la plata llevarla a Asia. China tenía más oro que plata y si en Occidente la relación oro y plata era de 3-1, 5-1, perdón, 11-1, o sea, 11 unidades de plata por una de oro, en China era de 5-1. Esto se llama arbitraje. Arbitraje es el desnivel, la simetría entre precios que permite ganancia capitalista en comercio. ¿Ya? De manera que era mucho más caro, mucho más cara la plata en China. China era una enorme, es una enorme enjambre, concreción, núcleo demográfico que tenía ciudades de 1 millón de habitantes en la época en que Europa la mayor ciudad tenía 100.000. Como China estaba mucho más avanzado que Occidente, hasta por lo menos perdió la carrera hacia el 1750. Y uno de los principales mecanismos del mercantilismo, que lo podemos clasificar como una globalización protocapitalista, fue triangular, ser un juego de tres bandas entre la Europa que hacía cuentas de vidrio, quincalla, textiles de muy baja calidad para venderlo o simplemente robaba la plata o tenía régimen de encomienda directamente como España y llevaba esta plata a China, al oriente, China e India, donde la plata era más escasa que el oro. La diferencia era Occidente, la plata con el oro 10-1 y en China era 5-1. Perfecto. El primer mercantilismo que ganó la carrera, eh, como llamar, imperial, global, fue Inglaterra, cuando Inglaterra se hizo con el oro de Minas Gerais en Brasil a través de una extorsión política con Portugal. Portugal se convirtió en una colonia de Inglaterra porque Inglaterra le prestaba ayuda militar y diplomática para independizarse de España y Brasil pasó a ser una subcolonia de Inglaterra. Y Inglaterra pudo captar gran parte de la afluencia de oro del imperio portugués. En la carrera mercantilista, recuerden que en el mercantilismo no existe libertad de comercio y es solamente una pequeña vanguardia de la burguesía marítima no productiva, es la que tiene la garantía del Estado, garantía militar, seguridad militar, para establecer comercio de alta mar y hacer la triangulación entre metales baratos en América y metales caros en China. El primero que gana es Inglaterra y logra captar todo el oro de Minas Gerais. Es una enorme cantidad.
Cuando recuerden que el propósito del mercantilismo es obtener la mayor cantidad de metales, de oro. Cuando Inglaterra gana la carrera interimperial, mercantilista, y es la que alcanza mayor oro, es quien consuma la fase mercantilista y entra a una siguiente fase que podemos llamar liberal o librecambista. El país que en esta primera globalización, podemos llamar una globalización protocapitalista, la globalización mercantilista, el primero que gana es el que junta más metales y el que paralelamente, concomitantemente, también puede desarrollar su industria, que originalmente era una industria, podemos decir, no tenía otro propósito que hacer tela barata, quincalla barata, cuentas de vidrio, para llevarla a América, tener los metales y revenderlos más caros a China, donde conseguía artículos de lujo o telas en la India que las volvía a llevar a, al occidente. ¿Perfecto? Quien gana la carrera de la globalización mercantilista es Inglaterra. Cuando tiene una enorme cantidad de afluencia de metales, hace un giro, podemos decir, hace un cambio revolucionario. Y como entiende Inglaterra, la burguesía inglesa entiende que tiene la vanguardia, que ganó la carrera de acumulación de metales y que posiblemente también ganó la carrera de la productividad industrial, lograron producir telas más baratas que la India, subdesarrollando políticamente el mercado de telas de la India, es como lo desarmaron, etcétera. Cuando entiende esto, Inglaterra pide a los demás países como política, exige a los demás países libertad de mercados. Quien gana la carrera mercantilista, que es una carrera monopólica de una burguesía marítima, puramente comercial, no productiva, que tiene la protección del Estado para reunir la mayor cantidad de metales, Inglaterra en ese mismo momento se desenchufa unilateralmente de la carrera mercantilista y exige libertad de mercados. A tal punto es el celo liberal de esta nueva fase de la globalización, que ahí ya podemos llamar capitalista, globalización capitalista, exige incluso la disolución de un tipo de régimen de trabajo que era la esclavitud. Esto es bien interesante. Inglaterra contaba con gran parte de la mano de obra cautiva, semiservil de la India, para producir paños baratos, etcétera. Y desde 1830 toma la bandera humanitaria de eliminar la esclavitud y se arroga el derecho extraterritorial de abordar cualquier barco de otra potencia y liberar a los esclavos. Esto no era pura filantropía, sino que Inglaterra necesitaba dislocar los regímenes de trabajo esclavistas, aun cuando el producto clave de la industrialización endógena interna de Inglaterra fue el algodón barato que venía del sur de Estados Unidos, que era hecho con mano de obra esclava. Pero cuando Inglaterra entiende que tiene podemos decir, la ventaja en productividad industrial y al mismo tiempo la mayor concentración de metales en su sistema financiero, se desenchufa unilateralmente de la defensa, podemos decir, proteccionista y se lanza al liberalismo económico. Podemos decir que uno de los datos, una de las fechas esenciales, cruciales, para determinar, eh, ¿cómo decir?, el inicio liberal de la globalización, el cambio del ciclo mercantilista al ciclo liberal, fue, todo esto ocurre hacia el 1850, que es uno de los primeros datos, es la abolición de los aranceles al trigo extranjero en Inglaterra, de manera que Inglaterra, los terratenientes eh, son dejados de lado y puede entrar trigo barato.
lo cual estimula el subdesarrollo o la especialización agrícola de los demás países del mundo y la especialización industrial de Inglaterra. Inglaterra se convierte en el taller del mundo y deja de producir trigo para su propia población, y las grandes latifundios cerealeros se convierten en parques de ocio de la aristocracia, que se convierten en rentistas y prefieren invertir su excedente agrícola en su pasado excedente agrícola en las empresas capitalistas inglesas. Perfecto. Otro dato interesante es la ley de bancos de 1850, que establece el patrón oro. Inglaterra tiene un banco central y hace convertible su moneda, que es la libra esterlina, a cierta cantidad de oro. Esto significa que su moneda nacional tiene un respaldo físico en oro, eh, y esta seguridad, este prestigio, le permite a Inglaterra establecer señoriaje monetario, es decir, como su moneda es prestigiosa y está anclada al oro en una cierta ratio, esto le permite a Inglaterra tener un sistema crediticio o financiero muy dinámico y prestar oro denominado en papel que realmente no tiene. Es una especie de estafa. Eh, Como su moneda, la libra esterlina, es muy prestigiosa porque está anclada al oro, Inglaterra puede prestar a todo el mundo, pero no todos van a cambiar la libra esterlina por oro, porque tener el oro físico significa un enorme riesgo. Este tipo de riesgo, en teoría económica, se llama derramaje, como si alguien como derramar algo, y la posibilidad de crear dinero con el anclaje simbólico del oro se llama señoriaje monetario. Le vamos a llamar solamente señoriaje. De manera que podemos decir que en el 1850, Inglaterra totalmente salta del ciclo mercantilista, del capitalismo mercantilista, al ciclo liberal, de manera unilateral. Perfecto. Este ciclo entra más o menos en crisis con la Primera Guerra Mundial. Ya hacia en el 1920, imagínense lo que podemos llamar globalización victoriana, ocurre más o menos en 70 años, 1850, 1920. Podemos incluso decir un siglo. Si le damos un poco más para atrás, un poco más para adelante, la primera globalización propiamente capitalista, en que Inglaterra eh, lucha contra la esclavitud y establece régimen, podemos decir que una política internacional diplomática era abolir la esclavitud y establecer el régimen de salario de manera universal. Régimen de salario, abolición de aranceles de aduana y patrón oro, y además de eso, flota mercante universal. Es como del 90% de todos los intercambios internacionales se hacen con la flota mercante inglesa, e Inglaterra en el 1900, alrededor del 70, entiendo, a ver, casi un tercio del planeta, casi un tercio, un cuarto del planeta, está bajo dominio británico. Hay que pensar, tal vez más. Canadá, India, Australia, Nueva Zelanda, las colonias africanas y un archipiélago de islas en todas partes del mundo. Inglaterra, podemos decir que asciende al título de hegemón económico y asimismo político. Pero esto no es eterno, esto dura solamente hacia 1920. El ascenso de otro cohegemón, podemos llamar, o de una potencia ascendente, que era Alemania, que tenía mucha población, que tenía, eh, providencialmente tenía um, carbón, una enorme cantidad de carbón en la cuenca del Ruhr. Es como otros países no tienen carbón. Es como Italia no tenía carbón,
España no tiene carbón, Francia solamente tiene en el norte un poco carbón, Bélgica tiene mucho carbón. No todos los países tienen carbón, por razones geológicas, etcétera. Pero puedo decir que el ciclo liberal de la globalización, que ya es de manera pertinente capitalista, no es eterno. Dura, vamos a decir, 70 años. 1850 está fijado por ciertos datos cruciales. Primero es como la abolición de los aranceles aduaneros. Segundo, el establecimiento del patrón oro. La abolición de la esclavitud y la universalización del régimen de salario. Y también, no una ley, pero era un dato, la flota mercante más grande del mundo. Inglaterra unilateralmente lanza, como decir, la globalización liberal. No es eterna, dura hasta 1920, como resultado de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial cristaliza por la rebelión económica de Alemania, que tiene una enorme población, son 70 millones de personas, y sufre una hemorragia eterna. Es como 10% de su población debe emigrar, e emigra, es como irónicamente, a los dominios británicos, con lo cual ayuda a la potencia rival, brindándole capital humano, lo que se diría ahora, como artesanos calificados o campesinos con una enorme ética del trabajo, se los regala a Estados Unidos, Canadá, etcétera, Australia. Eh, Hacia el 1910, Alemania trata de hacer una flota mercante autónoma, eh, porque teme el, ¿cómo decir?, el cierre o el embotellamiento de su plataforma industrial por escasez de recursos naturales. Tiene carbón, pero no necesariamente tiene metales, y necesita, como decir, una periferia colonial. Alemania no es un país marítimo, naturalmente, de manera que llega tarde podemos decir, al ciclo mercantilista, que era de las grandes burguesías, que pertenecía a las grandes burguesías marítimas. Es como Alemania llega tarde, tuvo un pequeño desarrollo de eh, el comercio en el Báltico, la Liga Hanseática, pero solamente como Estado maduro es en 1870 con la unificación alemana, la abolición de aduanas internas, etc. Después de 1920, Inglaterra ha tomado tanta deuda y ha desplazado gran parte de la inversión del sector civil al sector militar que se convierte en un país deficitario. Es un país en números rojos. Se ha alimentado con el trigo argentino, con la carne argentina, con el caucho de Indonesia, con el azúcar de México, etcétera, y todo lo pagado con su libra esterlina, más allá del respaldo a oro. Los países acreedores de Inglaterra piden la conversión de, eh, de sus libras esterlinas a oro, y Inglaterra dice, no es posible, nosotros imprimimos mucho más libras esterlinas de nuestros depósitos de oro, de manera que nosotros unilateralmente nos desenchufamos del anclaje o de la paridad libra-oro. ¿Perfecto? Esto significa el desprestigio de la libra esterlina como moneda de señoriaje. Señoriaje, recuerden ustedes, es la capacidad de imprimir más dinero del respaldo metálico gracias al prestigio que tiene el dinero justamente por su anclaje o paridad con el oro o con la plata. Y esto se puede sostener solamente si no hay una crisis de pago. Si hay una crisis de pago y no me cambian la libra esterlina por el oro, es como se provoca una corrida bancaria. Es como se devalúa naturalmente la libra esterlina. Hacia 1920 podemos decir que Inglaterra está en crisis y hay un repliegue imperial. En este momento, Estados Unidos, que podría tomar el lugar de hegemón, no lo hace. Inglaterra se repliega, y el repliegue de Inglaterra significa que los demás países también se repliegan. Uno de los, podemos decir,
una de las circunstancias o efectos no deseados del repliegue imperial de Inglaterra fue la crisis de 1929, que profundizó este movimiento de introversión de los países hacia regímenes que podemos llamar de bloque o de autarquía regional o nacional. Esta es la época también de los experimentos de autarquía totalitarios, fascistas, socialistas, soviéticos, etc. Después de 1920, y además con la experiencia de la Primera Guerra Mundial, que es podemos decir que es un capitalismo de Estado, para armarse los países tienen que tener economías más o menos dirigidas. El sistema soviético de economía planificada no aprendió nada de Marx. Como en Marx no hay una teoría del socialismo. Aprendió de la economía de guerra alemana, que hubo, podemos decir, eh, extorsiones a la empresa privada para que produjera incluso pérdidas, etcétera. Y esto fue tomado por la Unión Soviética. El modelo de economía planificada de la Unión Soviética fue la economía de guerra alemana durante la Primera Guerra Mundial, que fue muy exitosa, por cierto. De manera que desde 1920 hasta 1945, es un periodo que podemos llamar de desglobalización. Es interesante porque la globalización no es un fenómeno lineal, eh, fatalmente progresivo, sino que es un proceso lleno de tensiones internas que entraña una serie de retrocesos o de cambios pendulares, dialécticos, en que mayor globalización puede crear una contratendencia. De manera que la globalización no es eterna. Como ya vimos que hubo un primer ciclo de globalización protocapitalista que vamos a llamar el ciclo mercantilista, hubo un episodio de globalización liberal que podemos llamar la globalización victoriana, pero que no fue eterna, que solamente duró 70 años, a lo sumo 100 años. Ya en 1920, eh, la globalización, podemos decir, se detiene y hay un proceso de desenchufe de la economía internacional. Eh, y los países tratan de producir lo que consuman. Está el experimento autárquico de la Italia fascista después de 1929 o de la Alemania nazi en su primer plan cuatrienal o de la Unión Soviética a partir, si no me equivoco, de en 1900. El primer plan quinquenal empieza en 1930, alrededor de 1930. De manera que hacia 1945 el mundo aparece dividido entre dos bloques políticos. Occidente, o vamos a decir el mundo atlántico, en este momento liderado por Estados Unidos, que surge de la Segunda Guerra Mundial con su economía más bien intacta y que concentra el 70% de la manufactura internacional, el 60% del grano internacional, es una potencia, podemos decir, sin ningún equivalente. Podemos decir que es el nacimiento de un hegemón unipolar. Es 1945 Estados Unidos. Estados Unidos cede cuotas de mercado internacional a Europa, sobre todo a Alemania y a Japón, y crea satélites industriales para evitar la sovietización de Alemania. Una de las Alemanias era soviética, pero para evitar la sovietización, Estados Unidos cede capital, patentes, tecnología y también mercados internacionales, también mercados nacionales. Esto es bien interesante. Políticamente, eh,
Estados Unidos, que produce más y mejor que cualquier otra economía, decide producir menos para que la producción de Europa, especialmente Alemania y Japón, entre a su mercado, su mercado es el 50% del mundo. Es bastante increíble. Vamos a decir que hace 1945 empieza la Pax Americana. Tenemos una Pax británica más o menos hagamos el siglo, 1820-1920. Perfecto. Vamos a decir, después de las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial, es el siglo vamos a decir, de hegemonía inglesa, Pax Británica. Hay un interludio, que son de experimentos autárquicos, de introversión imperial, de bloques regionales, que son iniciados por Inglaterra, que se desenchufa ella misma del patrón oro y hace que todos los países desconfíen de una moneda. Si no hay una moneda internacional de intercambio, ¿en qué se cambia? ¿En qué moneda se ocupa como moneda internacional de reserva e intercambio? Si Inglaterra no honra, no valida, no legitima su propia moneda, diciendo que no puede cambiarla por oro. Perfecto. De 1920 a 1945 eh, podemos incluso cerrarla 1915-1945. Son 30 años de experimentos autárquicos, eh, desde la Unión Soviética a la Alemania nazi, a la Commonwealth británica, que se cierra y que el trigo Canadá se consume en Inglaterra y la manufactura canadiense se va a la India y los productos, la goma o el caucho de la India se va a Canadá, etcétera. 1945 es Pax Americana. Es bien interesante el primer momento de lo podemos llamar la globalización con el epicentro en Estados Unidos. Podemos decir que incluso tiene un elemento progresivo. Eh, no solamente Estados Unidos, que tiene el 70% de la producción de granos, de manufactura, y el 50% del mercado de consumo del mundo, no solamente decide ceder patentes, tecnologías y capital a Alemania y Japón para evitar la extensión soviética, si lo ven, son dos países amortiguadores. Rusia, literalmente, virtualmente, tiene como límites a Occidente Alemania y a Oriente Japón, de manera que era de sentido común para Estados Unidos crear enormes economías manufactureras civiles en Alemania y Japón. Asimismo, Estados Unidos crea una política se llama la política de puerta abierta, Open Door Diplomacy, Open Door Policy, que es el esfuerzo de descolonización de Estados Unidos. Estados Unidos eh, crea las condiciones o apoya los proyectos de las burguesías nacionales en los países árabes, incluso en África o en América Latina, para desenchufarse del imperialismo, podemos decir, formal, clásico, inglés, británico u holandés. No por filantropía, sino porque Estados Unidos su propia burguesía, sus élites, piensan que deben jugar un rol en el patio trasero de los antiguos imperios. ¿Perfecto? Este proceso de descolonización se admite, se tolera, mientras sean burguesías nacionales, lo podemos llamar burguesías compradoras, ¿sí? Que sean interfaces en el intercambio, en la División Internacional del Trabajo y que entreguen materia prima local por manufactura que venga de Japón, Alemania o Estados Unidos. Perfecto. Si el proceso de descolonización se radicaliza, como en el caso de Vietnam, Estados Unidos no lo permite, o en el caso de Indonesia, no lo permite. Solamente permite procesos, ¿cómo decir?
moderados, en que sus burguesías nacionales asumen el rol de interfaz imperial, lo que se llama en la sociología marxista burguesías compradoras. Que venden materia prima y compran manufactura y mandan a sus hijos a estudiar a la universidad americana. ¿Perfecto? Eso se permite con Turquía o con México. ¿Ya? Estados Unidos incluso promueve, eh, podemos decir, el proyecto de industrialización por sustitución de importaciones, pero solamente enfocada a la manufactura ligera, pensando que la manufactura pesada y la tecnología más avanzada, que en los 60 va a ser la transistorización, la miniaturización de la electrónica, eso queda vetado. Es como, pero la manufactura ligera se admite en procesos industriales mediocres, subordinados, subalternos, en el caso de América Latina y los países árabes. Cuando esto se radicaliza, en el caso de Vietnam e Indonesia, hay intervención militar directa de Estados Unidos. De manera que la Pax británica, perdón, la Pax americana tiene un primer ciclo que podemos llamar un ciclo dinámico, floreciente, eficiente, pujante, optimista, dinámico, que lo podemos marcar hasta 1971, 1973. 1971 es una buena, después les voy a explicar por qué es una buena fecha. De manera que lo que podemos llamar la primera fase, la Pax americana, la podemos calificar como su ciclo keynesiano, desarrollista incluso, de cohabitación con los proyectos de burguesías nacionales del segundo o tercer mundo. Lo podemos llamar, el, el- es el ciclo, es un ciclo incluso progresista, ¿ya? Eh, Hacia 1971 pasa algo muy interesante, debido justamente a las características progresistas o progresivas de la primera fase de la Pax americana, que era economía mixta, ceder mercados a las economías industriales de Europa y Japón y admitir una industrialización mediocre de manufactura ligera en el segundo y tercer mundo, América Latina y el mundo árabe. Pese a esto, o debido a esto, Estados Unidos empieza a convertirse en una economía deficitaria, como ya pierde, esto es una enorme contradicción, porque Estados Unidos empieza a perder capacidad industrial. De hecho, cedió por razones políticas su capacidad industrial. Pero el respeto del dólar era porque con el dólar se podía comprar eh, bienes de industria americana que eran considerados de alta calidad, en especial maquinaria agrícola y también muy importante, material militar. Un fenómeno concomitante fue la guerra de Vietnam, que implicó, esto es casi un fenómeno especular, como es casi lo mismo que le pasó a Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, que tuvo que desviar la inversión a la economía civil, a la economía militar. Y la economía militar es un enorme despilfarro. Estados Unidos, con la guerra de Vietnam, hizo que su economía se redirigiese al esfuerzo militar y se confió en las manufacturas europeas y japonesas. Estados Unidos perdió, excepto tal vez en el sector militar, perdió gran parte de las cuotas incluso nacionales del mercado de durables domésticos, qué sé yo, cocina, refrigeradores, o del mercado automotriz, del mercado químico, o el mercado de, incluso de partes de máquina, como lo pierde. Otro fenómeno interesante que debido a las, vamos a decir, a las condiciones progresistas de la primera fase ascendente de la Pax Americana, que era de economía mixta, desarrollista, keynesiana, hasta cierto límite, mientras no se radicalizase, es que la sindicalización creció enormemente en Occidente, de la fuerza laboral un 70%, el promedio de todo Occidente estaba sindicalizado, de manera que hacia los años 70
la participación de los salarios en, en el ingreso conjunto de Estados Unidos pasaba a la mitad. Es decir, la renta capitalista se estaba mermando frente a el avance de los salarios. Si Estados Unidos producía, un número al azar, 1.000 millones de dólares en los años 70, el 60% de esa cantidad se iba a los salarios, o el 70%. De manera que hubo hubo una crisis de retorno por inversión. En clave marxista eso podría llamarse eh, una crisis por la tendencia a baja de la ganancia capitalista. Como hubo menos ganancia capitalista. En parte porque Estados Unidos cedió cuotas de mercado interno e internacional a la manufactura de sus satélites y en parte por la enorme presión de los sindicatos que empezaron a comer gran parte de la renta nacional, de manera que la renta capitalista disminuye. Estados Unidos, como le expliqué, como empieza a comprar. Esto es lo mismo que pasó en Inglaterra con la libra esterlina en la Primera Guerra Mundial. Durante el proceso de Vietnam, la guerra de Vietnam, Estados Unidos empieza a comprar manufactura internacional con dólares que no puede respaldar en oro. Por el acuerdo internacional de Bretton Woods, que fue un acuerdo diplomático, en el año 1944, se había fijado el dólar al oro con la relación de una onza oro, esto será una onza será 6 gramos, no sé, una onza oro, $36. ¿Perfecto? Cuando Europa, la anécdota es real, es como De Gaulle en el año 66-67, mandó buques franceses a cambiar fajos de dólares por oro en Fort Knox. Y Estados Unidos dilató, postergó la entrega de oro y en 1971, será el 14 de agosto de 1971, Nixon dijo, la ventana del oro se cierra y desde ahora el dólar no es convertible al oro. Y Estados Unidos irresponsable respecto de sus compromisos internacionales, el dólar no es convertible a oro de manera legal, instantánea, automática. El dólar ahora va a fluctuar y Estados Unidos es irresponsable respecto a la conversión de dólar y oro. Si alguien juntó muchos dólares, porque durante la guerra de Vietnam mandó autos o refrigeradores o partes de máquinas de la industria militar o buques a Estados Unidos es como va a cumplir esos compromisos pagando en dólares que puede imprimir desde el aire. Y lo único que puede hacer la otra persona es cambiar estos dólares por otro tipo de dólar, que es un dólar lento, menos líquido, que se llama bono del tesoro, que es un papel del Estado que cambia el dinero físico, líquido, el dólar billete, por el mismo dólar, su denominación, más un interés, pero que no es líquido. Yo no puedo ir con un bono de $100 a comprar un zapato. Es como, tengo que esperar un año para canjearlo y me dan un 1, 2, 3% de interés. A partir de 1971, el patrón oro-dólar se extingue y surge de manera empírica, improvisada, lo que vamos a llamar un patrón dólar-bono del Tesoro americano. Que es, podemos decir, en teoría es el mismo dinero, pero con dos dimensiones. Uno es el dinero líquido, que se puede canjear, el billete de la calle, que se puede canjear por cualquier producto o servicio en el mercado inmediato, o un papel que es simplemente una promesa de entregar ese mismo dinero más un interés. ¿Ya? Vamos a decir que el patrón dólar-oro se extingue unilateralmente por la enorme cantidad de deuda que ha tomado Estados Unidos. En este momento Estados Unidos pasa a ser de una economía de superávit que produce
todo más y mejor a ser una economía deficitaria. Se convierte en el deudor universal neto del mundo. Es el importador de última instancia, pero al mismo tiempo ha puesto tanto dólares fuera durante 100, 200 años, durante su periodo de apogeo, que se produce la trampa del avaro. Es como si Inglaterra, Francia, Alemania, Japón juntaron durante 50 años dólares americanos en su banco central y los bancos privados. Si lo canjean de manera instantánea, en bloque, ese dinero se volatiliza. Es como se vuelve nada. Una enorme masa de dólares va a tener que empujar por la misma cantidad de oro. De manera que prefieren guardarlo. ¿Ya? 1971 señala lo que podemos llamar el proceso descendente o regresivo de la Pax Americana, que dura hasta ahora, y lo podemos llamar como la globalización neoliberal. ¿Ya? Creo que nos faltan 5 minutos para entrar en el proceso en el lapso de preguntas o en el intervalo de preguntas. Entonces voy a recapitular, como vamos a hacer un pequeño vocabulario. Globalización no es solamente la extensión de los mercados, la extensión territorial de los mercados, sino que es un complejo que entraña la participación del Estado moderno, burocrático, con espíritu profesional, que garantiza a su clase mercantil seguridad, tanto en el flete marítimo extranjero, etcétera, como en la legalidad de los contratos. La globalización no es meramente la extensión territorial de mercados, sino es la extensión concomitante de estados por un proyecto capitalista. Y esto se realiza con un enorme esfuerzo burocrático y militar. No hay mercados en el vacío, hay mercados ligados a proyectos estatales. ¿Perfecto? Podemos periodizar una globalización muy caótica, que es en el 1500, que lo podemos llamar una globalización pirática, que es de los Inglaterra, Francia, Holanda, España, que se lanzan a la triangulación de plata barata en América y plata cara en China, podemos decir una globalización pirática. Después hay una globalización mercantilista, que podemos decir, una mayor ah, cristalización institucional entre la burguesía marítima, burguesía realmente no industrial, es una burguesía comercial, la subburguesía marítima y el Estado militar burocrático, lo llamamos una globalización mercantil, la podemos, la podemos periodizar entre el 1600 y el 1800. El, la economía que triunfó en la mayor captación de metales y al mismo tiempo logró mayor productividad de su plataforma industrial fue Inglaterra, con lo cual se independiza y literalmente aborta el proyecto mercantilista y exige el proyecto liberal, apertura universal de mercados. De manera muy cínica, porque ya tiene mayor productividad y produce todo más barato, y porque ya tiene la mayor cantidad de oro y puede prestar a terceros. Podemos identificar una globalización liberal, victoriana o Pax Británica, que va desde el 1820 al 1920, en el siglo XIX. Podemos identificar un interludio eh, de repliegue nacional más o menos autárquico, en que el patrón oro libra esterlina hace crisis del 1920 a 1945. Después viene una segunda ola de globalización muy matizada, porque el primer siglo del 1945 a 1971 podemos calificarlo como progresista descolonial
hasta cierto punto, es que Estados Unidos pacta con sus satélites, sobre todo Alemania y Japón, para ceder manufacturas, patentes, tecnología y mercados internacionales y nacionales, y al mismo tiempo pacta con las burguesías nacionales del segundo y tercer mundo para crear focos de cierto desarrollo que no pueden radicalizarse ni independizarse, como en el caso de Vietnam o Indonesia, etc. Yo diría que hacia 1989, lo que vamos a llamar globalización neoliberal recibe una ola de profundización debido al colapso del, del entorno o del bloque soviético, que es un planeta aparte, que se abre para el capital atlántico. ¿Ya? Eh, Relacionado con esto, podemos identificar también otro mecanismo de amplificación del capital atlántico, que es la entrada de China. Eso ocurre alrededor del 1980. De manera que tenemos para el segundo ciclo de la Pax americana, que lo podemos identificar como el ciclo neoliberal. El primer dato interesante es el colapso del patrón dólar-oro en 1971 debido a la desindustrialización que provocó la guerra de Vietnam. En 1980, Estados Unidos ocupa a China como mercado, como un bolsón de mano de obra cautiva para desindustrializarse ellos mismos y desindicalizarse, de manera que la renta capitalista pueda subir, porque había demasiada sindicalización y de manera, es un sarcasmo de la historia, se aprovechó de la China comunista para crear un bolsón de mano de obra cautiva con muy bajos salarios y deliberadamente desindustrializar y desindicalizar Occidente. Entonces, en 1971, crisis de patrón oro-dólar, 1980 más o menos, la integración de China como gran bolsón de mano de obra cautiva, lo que significó la desindicalización de Occidente. Este proceso espejea de alguna manera, cuando Inglaterra conquistó India, lo ocupó como mano de obra cautiva para forzar el fin de la esclavitud de los imperios mercantilistas en el algodón y el azúcar, sobre todo. Y en 1989, el colapso de la Unión Soviética y la, ¿cómo decir?, la enorme afluencia de mano de obra calificada y una enorme cantidad, es un planeta aparte, una enorme cantidad de recursos en Rusia y sus satélites. Perfecto. Y este proceso es lo que sigue hasta ahora. ¿Ya? De igual manera, um, la globalización neoliberal, al integrar China, creó, como el aliado del pasado puede ser el enemigo del futuro, creó el embrión para una nueva dislocación, que es la emergencia de un cohegemón o de un hegemón rival, que en este caso es China, y que tal vez con China se inicia otro ciclo de acumulación o de globalización que podríamos calificar como Pax Cínica. Cínica con S significa China. Oye, quiero hacer ahora un alto para que entremos a preguntas. Yo creo que quedamos claros en conceptos y periodización. Sí, bueno, aquí hay unas preguntas, pero me ¿Ya? gustaría comenzar conmigo. En el caso histórico de Chile, posterior a la Guerra Civil de 1891, es sabido que se estancó en un parlamentarismo, no habiendo una revolución industrial en el tema minero, sino habiendo un coloniaje económico por el Imperio Británico y posteriormente el estadounidense. Y ya llegando al siglo XX, podemos ver como la Primera Guerra Mundial y el crack del 29 nos afectó de gran manera. Hasta la interrupción al final total de la dictadura y el neoliberalismo. Eh, ¿Qué medidas inmediatas debería tomar Chile para
estar destinada a la soberanía e independencia económica. Si no, sería como un ejemplo de la insubordinación fundante. Eh, Chile es un país, podemos decir, de mediana escala. Perfecto, nosotros tenemos una demografía mediocre para lanzar cualquier proyecto de industrialización autónoma y aparte no estamos en el 1800 cuando industrialización significaba carbón y acero. Acero ni siquiera tenemos, hierro no hay. Por una fatalidad geológica, todo el Nuevo Mundo, en especial América Latina, tiene pocos yacimientos de hierro. Perfecto. Eh, Hay procesos de industrialización, por ejemplo, Corea y Japón, que no tienen yacimientos de hierro, pero el hegemón decidió industrializarlos para garantizar biombos de seguridad, amortiguadores para la Unión Soviética. Tan pronto como la Unión Soviética cayó, Japón es como pasó a un rol subalterno. Es como, y dejó de ser, podemos decir, una un satélite acariciado por el imperio y está en una recesión de 30 años. De manera realista, lo que puede hacer Chile es tratar de desenchufarse en la mayor medida de Estados Unidos, que tiene la oportunidad de negociar con China. China es el mayor socio comercial de Chile y Estados Unidos deberá ser el tercero. En particular, Chile podría, de manera muy pragmática, dejar de comprar petróleo caro americano. Pero eso no lo hace Alemania. Alemania es como dejó que bombardearan el gasoducto Nord Stream 2, que le llevaba gas ruso a centavos de dólar y prefiere comprar el gas americano, que es increíblemente caro. La alternativa de Chile es alianza regional, pero este es el problema de nuevo, alianza regional con quién. Es como nuestro aliado obvio es Argentina, con lo cual nosotros compartimos la mayor frontera del mundo. Y Argentina es un país que tiene una enorme capital humano y tiene capacidades de economía vertical, puede producir todo en todo y que tiene mucha demografía y que nosotros podemos ser la terraza de exportación para Argentina, pero Argentina está en colapso institucional. Perfecto. De manera modesta y realista, lo que nosotros deberíamos hacer es, ante todo, crear una matriz energética independiente de Estados Unidos o menos dependiente de Estados Unidos, aprovechando el ascenso del bloque euroasiático, sobre todo China, y agregar valor en la cadena minera. Es como son las dos cosas que vamos a decir realistas y que no implican un choque frontal con Estados Unidos, que es básicamente comprar petróleo, con petróleo ruso o iraní y hacer alambre. Eso ya sería un cambio Eh, enorme. Podríamos decir que Chile, además de tener una postura hispanoamericana en la multipolaridad, deberíamos tener como antecedentes históricos el ABC. Yo creo, volviendo, nuestro socio natural son los países del Cono Sur, perfecto, y nuestro socio natural es Argentina. Pero Argentina está en estado de colapso institucional. Es como, ¿con quién nosotros nos deberíamos aliar? Es como, nosotros deberíamos profundizar la relación con China y um, encabalgarnos en el proceso de hegemonía chino. China trata de hacer un segundo canal interoceánico por Nicaragua. Es como China es el mayor socio comercial de Chile. Es como China no produce el mismo petróleo. China no tendría ningún problema en que Chile comprara gas barato o petróleo barato a Rusia o Irán, etcétera. No habría problema. O incluso Arabia Saudita. Es como nosotros no podemos comprar directamente petróleo de Arabia Saudita. Nosotros compramos básicamente petróleo muy caro americano. ¿Perfecto? Y eso hace imposible si el insumo básico de la industrialización son dos cosas. Es como energía y acero. Eh, Nosotros podemos refinar algún tipo de metal,
cobre, pero para eso nosotros necesitamos enormes cantidades de energía. Y no lo podemos hacer con petróleo caro, lo tenemos que hacer con petróleo barato. Y para eso necesitamos una nueva perspectiva geopolítica y de manera muy obvia subirnos al carro chino un poco más. China no produce petróleo, entonces China no tiene problemas que Chile compre petróleo o fósiles a Rusia o Irán, o Arabia Saudita incluso. Pero esto es lo crucial. Industrialización necesita energía barata y agregar valor al sector minero. Son concomitantes, el sector minero necesita energía barata. No podemos, es como no podemos refinar cobre, para refinar cobre tenemos que ocupar petróleo americano. Los costos son enormes. Y por otra parte, el, esto es interesante, el mayor comprador de cobre sigue siendo China, de manera que China no tendría ningún problema en comprar cobre barato chileno cuya energía viene de Rusia, Irán o incluso Arabia Saudita. Pero es un cambio político serio, incluso dentro de el marco moderado. O sea, nosotros no vamos a producir satélites, es ridículo. Pero podemos producir más cantidad de cátodo. De la canasta de exportación chilena, yo creo que el cátodo es el 40%, y esto es interesante. En el refinamiento del cobre significa también la extracción de otro tipo de metales nobles, molibdeno, plata, oro. Si el refinamiento se hace afuera, eh, fuera de la pérdida de impuestos de la renta minera, sobre la renta minera. Por otra parte, nosotros estamos regalando molibdeno, cobre, plata, etcétera. De ahí que sea interesante el refinamiento del cobre. De la misma manera que es interesante el refinamiento de petróleo, que nosotros no podemos hacer, porque nosotros no tenemos petróleo, por comprarlo. Si tú refinas petróleo, tiene inmediatamente plásticos y fertilizantes. Por eso México tuvo que luchar enormemente por refinar su propio petróleo, y Estados Unidos solamente tolera que México refine su petróleo comprando una planta de refinación en Estados Unidos, no haciendo una planta de refinación en México. De manera que tienen que pagar impuestos en Estados Unidos por la planta de refinamiento de petróleo mexicano. Entonces, son condicionamientos geopolíticos, imperiales. Eso significa un enorme, eh, ¿cómo podemos decir? Eh, perspectivas de conflicto. Si México, que es un país con mayor demografía que Chile, que es idealmente el país que podría industrializarse. Brasil es un ejemplo interesante. Brasil es como, tiene una burguesía nacional industrial, tiene una demografía muy, muy, muy extensa, muy profunda, y puede tener un proyecto nacional más o menos autónomo. Compra fertilizantes y petróleo a Rusia, Bielorrusia o Irán. Pasemos a otra pregunta, Pedro Pablo. Eh, bueno, acá hay un segundo. Esto es por parte de Carlos Quintana desde Venezuela. Eh, Dale. me, que pide recomendaciones para introducirse al tema de la geopolítica, en primer lugar, y si existe una visión metafísica respecto al estudio de la geopolítica. Respecto hay un libro muy bueno de Leonid Savin. El apellido es S-A, corta I N. Leonid Savin. El libro puede llamarse como Multipolaridad. Multipolaridad, tal cual. Creo que está traducido. Y puedo dar, si tú haces un foro en WhatsApp, yo puedo dar el link. O incluso Perfecto. lo puedo entrevistar a él en otro momento. Pero eso es un muy buen libro de introducción a la multipolaridad de Leonid Savin. Bueno, el, el resto de chicos también quisieran hacer otras preguntas. Justo. Buenas tardes, señor Cristian Barros. Quería preguntarle una cosa.
¿Cuáles son los personajes o actores claves que contribuyen a la multipolaridad en América Latina? A nivel regional, básicamente Brasil y México son los actores, podemos decir, importantes. Por razones de demografía, pueden tener un mercado interno interesante y pueden tener proyectos de industrialización o pueden tener burguesías nacionales que puedan levantar ese proyecto. Yo creo que tal vez más Brasil que México. Por, México tiene un problema que su integración con Estados Unidos es muy intensa debido al proceso migratorio. Debe haber 50 millones de mexicanos en Estados Unidos y a a la enorme franja de maquila del norte mexicano, lo cual significa que si México tiene malas relaciones con Estados Unidos va a tener tal vez 30 millones de cesantes porque la maquila se pierde y 50 millones de reemigrados. De manera que México tiene menos margen para negociar su independencia con Estados Unidos porque realmente obtiene bastante de Estados Unidos. Como las remesas de los migrantes mexicanos a Estados Unidos no son pocos, es bastante. Brasil, en cambio, no tiene ese problema con Estados Unidos, tiene mayor población que México, tiene, al igual que México, que tiene petróleo, pero realmente yo creo que Brasil podría ser un elemento de vanguardia en en la multipolaridad regional. Dentro de América Latina, el actor con más capacidad de autonomía es Brasil, por razones demográficas, territoriales, por su nivel de desarrollo. Y por el hecho que, en el caso de México, que es comparable, México tiene 50 millones de personas que realmente trabajan en Estados Unidos, o tal vez son 70 millones de personas. De manera que el espacio de negociación para un proyecto multipolar en México son menores. Uno lo puede ver que en el caso del conflicto israelí, México no ha retirado su embajador de Israel y sí lo ha hecho Brasil. Uno ve que Lula es solamente un socialdemócrata, es como López Obrador, tiene mayor muñeca política y mayor apoyo de largo plazo de la burguesía nacional de Sao Paulo para crear un proyecto más autónomo. Vamos con otra pregunta. Bueno, yo quisiera hacerla, si me dejarían hacer la última o si alguien tiene otra Dale, más. vamos con la última. Ahora, a nivel más global, con la concretación del mundo multipolar, o sea, viendo la guerra ruso-ucraniana, el auge del BRICS, que aparte está Querido Brasil. mío, recuerda que nosotros tenemos un segundo módulo que es de contextos y que justamente esas preguntas van a entrar, contextos es coyuntura. Vamos a examinar lo que pasa actualmente. Ah, ¿Perfecto? ya, ok. Entonces, Lo mejor lo dejo para el próximo módulo. me gustaría tal vez una pregunta enfocada a conceptos e historia, porque vimos, fíjate bien, la globalización, que no es meramente mercados, es los mercados aliados con estructuras estatales que tienen poder militar, burocrático, político. La globalización no es la marcha de aceite, la extensión natural y espontánea de la racionalidad mercantil, sino son procesos políticos que están Eh, pro- dirigidos, estados en asociación con su clase mercantil. Que la clase mercantil puede trascender el Estado, sí o no, pero es un proceso político, de poder, de estructuras de poder. Y lo Bram, hicimos la presentación que pasa por diferentes, podemos decir, epicentros de acumulación. Vimos Pax Británica, Pax Americana, con sus dos ciclos esta búsqueda. Entonces, tratemos de enfocar la pregunta final a conceptos y periodización.
Bueno, igual como en esta clase vimos lo que podríamos ser el monopolio de la multipolaridad en Estados Unidos, Brandon Lemus pregunta si es posible una unipolaridad en China. Perdón, repíteme. Que Brandon Lemus pregunta sobre un análisis posible de una unipolaridad china, pero yo creo que igual es como para el siguiente módulo. Unipolaridad, para escucharte bien, la posibilidad de una unipolaridad china. Ujú. Unipolaridad no lo sé, pues que sea como el hegemón exclusivo no lo sé, pero China es es, digamos, es el mayor candidato para un hegemón que tenga un espacio consensual con las otras potencias. Existen culturas políticas. China es una civilización de 4.000 años, más o menos continua, con un par de cortes, pero China tiene una conciencia lenta. China tiene pocos episodios de aventurerismo imperial, pocos episodios piráticos. Es una cultura más bien telúrica, eh, que tiene un enorme, podemos decir, un enorme atavismo. Es casi sacro la creencia de que China es el centro del mundo. De hecho, China no es, no significa, China no es la asignación de un grupo étnico. China significa literalmente Chunhua, y reino del centro. China, creo que la única experiencia de aventurerismo imperial fue durante la dinastía Tang, que invadieron Vietnam y lo significaron. Pero fuera de eso, bueno, tal vez Tíbet un poco. Pero China no ha mandado flotas a Australia, ni a Papúa Nueva Guinea, ni a Filipinas para invadirlo. Es raro. Hay que pensar que China desmontó, desguazó su propia flota militar en el 1500. Un barco chino tenía 10 veces más tonelaje que un barco occidental. Y que China, por la cultura telúrica, introvertida, de tierra adentro, China desconfía del mundo marítimo tradicionalmente. China no necesariamente va a ser un nuevo poder imperial al estilo de las culturas talasocráticas, marítimas, anglosajonas. Posiblemente va a ser lo que fue toda su historia, es un imperio central que actúe con, a través del poder blando, prestigio, eh, diplomacia, eh, concesiones, pero es muy difícil que actúe con guerra abierta. China, los dos momentos de guerra abierta que tuvo con otras potencias en el siglo XX fue, bueno, con dos países comunistas, que fue con la Unión Soviética en el 69 y con China en el 79, 10 años después, pero que no estallaron realmente en un conflicto abierto. Fueron escaramuzas o conflictos larvados que no estallaron. De manera que China como poder unipolar es raro, porque el estilo chino es de consenso, construcción de acuerdos diplomáticos de larga duración. Es un imperio lento, ¿ya? De manera que seguramente va a admitir la coexistencia de otros poderes. ¿Verdad? Que se ponga a sí mismo como unipolar es raro, porque China no tiene podemos decir, una vocación expansionista marítima. Eso desguazó su propia flota, que era 10 veces la flota europea en el 1500. Se supone que un almirante chino llegó a América en el 1420 y que tan pronto como llegó la noticia que había descubierto otro continente, lo mataron y destruyeron el barco, para que China no quería abrirse al mundo. De hecho,
China fue un mundo cerrado hasta las guerras del opio, hubo dos guerras del opio. Pero es que China no es, en el sentido occidental, no es un poder expansivo, ¿ya? Es un poder lento. No, es que no creo que se plantee a sí mismo en su cultura política como un poder exclusivo, como un unípolo, como un hegemón exclusivo que dicte órdenes a los demás. Más bien por la cultura china, como todos los países tienen culturas políticas y las culturas políticas son muy atávicas. Y aunque la Rusia soviética nominalmente haya sido marxista, es como tenía la enorme tradición burocrática centralista zarista, y eso finalmente permeó, e incluso podemos decir que trascendió a la cultura marxista occidentalista. Y lo mismo en China, seguramente la cultura confuciana imperial, que es de grandes consensos, de armonía, de diplomacia, etcétera, pesa más que la tradición puramente revolucionaria marxista. Es como, de hecho, yo no logro identificar un proceso, una aventura revolucionaria exterior de China. Es como la China en las guerras civiles del sur de África ayudó a Sudáfrica, no a Mozambique ni a Angola, ayudó a Sudáfrica. Y es como en las guerras de descolonización del sudeste asiático, China o fue neutral o ayudó a Estados Unidos o Camboya contra Vietnam. De manera que China es como, China tuvo excelentes relaciones con la dictadura de Pinochet. Como China es más bien un poder lento. De manera que no veo que su proyecto sea establecerse como un hegemón exclusivo.